Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo, el tercer domingo de Cuaresma. Vamos avanzando en nuestro itinerario hacia la Pascua, en esta suerte de revisión de nuestra vida cristiana. Recordamos aquello muy lindo que el Papa nos proponía, de que en este tiempo de Cuaresma, frente al contexto y la situación en la que nos encontramos, todo nos posibilite a renovar profundamente nuestra vida cristiana y a elegirla. Justamente llegamos al día de la Pascua para renovar nuestra vocación bautismal, es decir, volvemos a elegir ser cristianos. Y en este camino el Papa nos invitaba a renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro corazón. Y qué lindo aquello con el cual termina el Evangelio que el Padre Alfredo acaba de proclamar. Jesús conoce el corazón de todos, el corazón de los que eran parte de la cena, el corazón de todos nosotros, de todos los que estamos participando de esta liturgia dominical. Les quiero proponer que nos detengamos, ayudados por la liturgia, en dos cosas, a partir de la escena del ingreso de Jesús al templo y la expulsión de los mercaderes, que así conocemos esa escena. Es una escena que a nosotros nos llama la atención. Lo vemos a Jesús que entra celoso al templo y comienza a expulsar todo el comercio que se había como fraguado en torno al templo, los cambistas, decía, porque en realidad en el templo se realizaban sacrificios, y se realizaban sacrificios de animales, y para tener animales había que comprarlos, y para comprarlos había que comprarlo en la moneda de Israel, no en la moneda del Imperio Romano. Por eso estaban los cambistas, porque si tocaban la moneda del Imperio Romano, se volvían impuros y no podían ofrecerle sacrificio. Por tanto, se había montado todo una estructura, por decirlo de alguna manera, a la cual Jesús viene con esa suerte de santa violencia y comienza a expulsarlo, y diciendo esto, en realidad han convertido esta cueva en una cueva de mercaderes, siendo que el templo tiene que ser un templo de encuentro, un lugar de encuentro con Dios. ¿Qué nos permite reflexionar sobre esto en este tiempo de Cuaresma? Quizás podemos detenernos en lo siguiente. Jesús viene a devolver el valor original de las cosas que en oportunidades, sin darnos cuenta, se van deformando. A muchos de nosotros nos pasa que se nos van como adhiriendo ciertas cosas en el transcurrir del tiempo y que en realidad son cosas, algunas no tan buenas, que puedan hacer pesada la vida, y otras que son malas y que no nos hacen bien. Por eso esta escena del Evangelio nos permite contemplar a Jesús que viene a restaurar y a devolver el valor original del templo y de todas las cosas, y de hacer una profunda limpieza para que las cosas recuperen su valor, su identidad y su lugar. Quizás una cosa importante que podemos preguntarnos es, y aquí tenemos que ser muy honestos, ¿qué cosas tendría el Señor que limpiar de mi propia vida? Que seguramente hay mucho para limpiar. Mucho de mezquindad, mucho de egoísmo, mucho de querer salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no decirlo también? Mucho de mentira,
mucho de cosas que se hacen en la sociedad y que nosotros la tomamos como común, y que se pierde de perspectiva el valor esencial de las cosas. Incluso cosas que tienen que ver con nuestro acontecer religioso, con nuestro culto. Nosotros fuimos testigos también, en algunos lugares más que otros, que frente a esta indicación de la conferencia episcopal de comulgar en la mano, se hicieron distintas discusiones, peleas, respecto del modo como comulgar, perdiendo de perspectiva que lo más importante no es el modo para comulgar, sino lo que se comulga. Es decir, hay cosas que se nos van metiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Ideas, nociones, algunas de las cuales, les digo, pueden ser ni buenas ni malas, otras malas y otras perversas. Por eso, en este contexto de pandemia que tenemos que desinfectarnos las manos cada 5 minutos y pasar agua lavandina o distintos tipos de desinfectantes, ¿por qué no pensar que la Cuaresma es algo similar? Tenemos que lavar el corazón, lavar nuestra mirada, lavar también nuestra forma de relacionarnos. Es decir, dejar que Jesús, con su gracia, le dé la verdadera realidad y la verdadera identidad a las cosas, para que no se deformen como en realidad encontramos deformado, y con mucho celo Jesús reaccionó, el templo de Jerusalén. La Cuaresma es un tiempo muy bueno, muy óptimo. Toda la vida cristiana lo es de modo particular la Cuaresma, para ir purificando el corazón, para ir purificando nuestra fe y para quedarnos con la verdadera realidad de las cosas. La sociedad también sufre esto. Ustedes fíjense, ¿no? Vivimos en una sociedad que podemos decir en su mayoría es cristiana. Latinoamérica es tenida así como la sociedad más cristiana del mundo. Y fíjense la contradicción, es la más corrupta del mundo. ¿Qué pasa con nosotros cristianos? ¿Qué pasa con esas cosas que nos acostumbramos? Digo, lo que ha pasado semanas atrás respecto del vacunatorio VIP, del sálvese quien pueda, no es una expresión en realidad quizás llevada de un modo burdo adelante, pero no es una expresión de eso tan metido en la sociedad y entre nosotros, del sálvese quien pueda. Bueno, atención, dejemos que Jesús desinfecte nuestra vida, nuestro corazón, nuestras relaciones, haga una profunda limpieza, y así como le devolvió el templo el que sea casa de Dios, así le devuelva la verdadera entidad a las cosas de nuestra vida. Una segunda cosa que quería compartirles en torno a esta escena es que para la mentalidad bíblica y fundamentalmente para el pueblo de Israel, la fe del judío de Israel se edificaba fundamentalmente sobre dos realidades que están expresadas en la liturgia de hoy: la ley, lo que escuchamos en la primera lectura, y el templo. La ley y el templo en realidad eran las dos manifestaciones de Dios en medio de su pueblo. Y la fe del judío se edificaba sobre el templo y sobre la ley. Jesús provoca una profunda transformación y lo dice en el texto que acabamos de escuchar. Transforma, en realidad lo que está proponiendo es
que nosotros edifiquemos nuestra fe no sobre una estructura material, sino que edifiquemos nuestra fe sobre su templo, que como bien dice el Evangelio, es su cuerpo. Él es interesante, el Evangelio y Jesús en el Evangelio asocia el templo a su cuerpo. Es decir, los que seguimos a Jesús edificamos nuestra propia fe sobre Jesús. Sobre Jesús. Y una precisión sobre su cuerpo. Es decir, no sobre un Jesús que yo me imagino o que yo sueño o que quizás puedan aparecer. No, un Jesús encarnado. Un Jesús que ha tomado un cuerpo, que ha vivido de determinada manera, que ha hecho estilo de vida un determinado estilo de vida, que ha proclamado las bienaventuranzas, que ha vivido la vida escondida en Nazaret junto a María y a José, etcétera, etcétera. Bueno, sobre este Jesús nosotros debemos edificar nuestra vida cristiana. La pregunta que cabe, y quizás para ayudarnos a reflexionar en el contexto de la Cuaresma, es: ¿sobre qué cosas estamos edificando nuestra vida? ¿Y sobre qué cosas estamos edificando nuestra vida de fe? No sea cosa que estemos edificando nuestra vida de fe y nuestra vida en cosas que en realidad hoy están, mañana no están, que no son parte esencial, que no hacen a este cuerpo en el cual nosotros debemos edificar. Por eso la centralidad de Jesús en nuestra vida cristiana. Somos cristianos, seguidores de Jesús. Por eso Jesús es nuestro parámetro. Por eso bien lo decía San Juan Pablo II al comienzo de este milenio. Decía, el programa ya lo tenemos, es Jesús, pero no cualquier Jesús. El Jesús de los Evangelios. El Jesús pobre entre los pobres. El Jesús que está, como le gusta decir el Papa, yendo de un lugar a otro. El Jesús que dice la verdad. El Jesús que no teme llamar hipócritas a aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Un Jesús que no teme sufrir. Un Jesús que no teme la pasión, sino, o en todo caso, la teme como cualquier persona, pero no la esquiva. Bueno, a ese Jesús seguimos. Por eso, ¿sobre qué o sobre quién estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre qué, sobre quién estamos edificando sobre nuestra fe? Que el Señor nos ayude realmente a vivir esta palabra. Quizás la palabra es una buena espada para que nos ayude realmente a purificar nuestro corazón, nuestra vida. Es una buena espada, como dice la carta a los Hebreos, para realmente clavar y sobre la cual edificar. Y como bien lo dice la segunda lectura, una cosa que nos ayuda inmensamente es ponernos frente a la cruz, contemplar la cruz, que como diría San Francisco, la cruz es la palabra, es el libro abierto. En la cruz tengo todas las respuestas a todas mis dudas y a todos mis interrogantes. Con este deseo vamos a continuar este itinerario cuaresmal
realmente haciendo que esta Cuaresma, ayudados por la gracia de Dios, auxiliados por ella, realmente renovemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad.